Comunicación en tres casos de acoso laboral. Autor Ingrid Carolina Gómez y Lina Marcela Hernández, de la Universidad del Valle. Lectura número 3. De las preguntas que podemos sustraer de la lectura, resaltamos las siguientes. ¿Cuáles son las dinámicas de comunicación más comunes en los casos de acoso laboral? Las dinámicas de comunicación más comunes en los casos de acoso laboral incluyen la agresividad verbal y no verbal, el aislamiento, la falta de intervención efectiva por parte de instancias de dirección, además de que algunos de los recursos de comunicación que los acosadores utilizan para dominar y aplazar a sus víctimas, como la distorsión y la deformación de los hechos y palabras, la crítica destructiva, rumores, mentiras, burla, desprecios y evasión del contacto físico y visual, entre otros. Al respecto, Irigoyen sostiene que en el ámbito empresarial la violencia y el acoso nacen del encuentro entre la ansia de poder y la perversidad. Las grandes perversiones destructivas son menos frecuentes, pero las pequeñas perversiones cotidianas se consideran triviales. De pronto, para resaltar un poco el aspecto de la lectura, el tema de violencia se queda claro que es todo aspecto de agresiones físicas, agresiones psicológicas. Sin embargo, la lectura hace resalta un aspecto como terceros pasivos. Entre esos toca el tema, bueno, son tres casos que hablan de violencia, toca el tema de uno de ellos que la violencia venía de manera horizontal de otro compañero que tiene un mismo rango jerárquico. Sin embargo, frente a dichas situaciones, los superiores no mostraban ninguna actitud para poder dirimir dichas diferencias o dicha situación, en virtud de que manifestaban que, pues ya entre comillas, abro comillas, ya están suficientemente grandecitos para que ustedes puedan solucionar entre sí mismos sus propias diferencias, cierro comillas. Más o menos decía así, parafraseando lo que decía la lectura. Entonces, ese aspecto por parte de los superiores, de no querer intervenir en las problemáticas que surgen entre sus asociados y sus empleados, también constituye violencia por parte de ellos, una violencia por pasiva, al no dirimir y al no gestionar las posibles soluciones para poder evitar dichas conductas. Entonces, el superior se vuelve un agente por pasiva, pero también va afectando a los empleados al ver esa falta de interés en su integridad. Segunda pregunta, ¿cómo pueden los empleados mejorar la comunicación en el lugar de trabajo para prevenir el acoso laboral? Aunque las organizaciones crean a nivel formal pautas comunicativas de respeto, buen trato y tolerancia, en la práctica y ante ausencia de liderazgos sanos y efectivos se desencadenan interacciones comunicativas dañinas y cuyo crecimiento tiene el efecto bola de nieve. Por lo tanto, los empleadores pueden mejorar la comunicación en el lugar de trabajo para prevenir el acoso laboral mediante el establecimiento de liderazgos sanos y efectivos, la promoción de una cultura de respeto y tolerancia y la implementación de canales de comunicación efectivos y accesibles para que los empleados puedan reportar cualquier situación de acoso laboral. Es menester tener en consideración que el acoso laboral surge más fácilmente en ambientes laborales donde predomina el estrés y la mala comunicación, por lo que los empleadores también pueden trabajar en la reducción del estrés y la mejora de la comunicación en el lugar de trabajo para prevenir el acoso laboral. En síntesis, el acoso laboral es un fenómeno en donde predominan las prácticas comunicativas carentes de ética que tienen lugar en organizaciones donde los canales de comunicación son poco eficientes. En otras palabras, en la lectura se hace mucho énfasis en los aspectos de comunicación. No solamente es evitar la comunicación, sino implementar una comunicación activa que permita la posibilidad de los que sufren o los que están padeciendo algún tipo de acoso poderlo manifestar frente a sus superiores y que vea dicha comunicación atendida por parte de estos y también puedan ver una solución por parte de propuestas para ello. No solamente es comunicar, sino también es comunicar para ver resultados. Entonces, si bien es cierto, también habla de otros aspectos, el tema clave aquí es la parte de comunicación. Igualmente también se tienen que crear canales entre los integrantes para poder expresarse, para poder dialogar de una forma más pacífica. También hay una propuesta de los niveles, en los ambientes donde hay altos niveles de estrés, se generan mucho estos aspectos de acoso laboral, motivo por el cual se recomienda implementar medidas para poder mejorar el estrés y así ir mejorando y solucionando y disminuyendo los aspectos de acoso laboral. ¿Qué recomendaciones hacen los autores para abordar el acoso en el lugar de trabajo? Esta clasificación no está expresamente en la lectura, pero se puede sustraer y son, en primer lugar,
Sugiere que las organizaciones necesitan tener una política clara y fuerte para hacer frente a este tipo de fenómenos, partiendo de la consideración de que la empresa es responsable de lo que sucede con sus colaboradores. Recordemos el ejemplo que se dijo anteriormente. Los mismos superiores se dan cuenta de las actitudes, no, de las relaciones que se dan entre los empleados y vislumbra que hay aspectos de acoso laboral y prefieren mantenerse alejados y no intervenir aludiendo de que ya son adultos y pueden ellos entre ellos mismos solucionarlo. Este tipo de situaciones refuerza la conducta de agresividad y al mismo tiempo refuerza la conducta de pasividad de la víctima. Entonces, ¿por qué? El acosador no se va a ver envuelto en ninguna sanción, por lo que se ve libre de poder realizar su gestión de violencia. Y la víctima no va a poder, se va a sentir abandonada por parte de quien ostenta la protección, porque de todas formas el empleador es el que debe velar por la integridad física y psicológica de todos sus empleados, y al ver que carece de este apoyo, pues también lo que termina siendo es una especie de aceptación de dicha situación. En psicología se llama la desesperanza aprendida, de Ticker, si no me equivoco, en el que se tiene como experimento que ya cuando hay situaciones en que el sujeto no puede salir por su propia iniciativa, por sus propios factores, lo único que tiende es aceptar dicha situación. Vamos a manejar el tema. Desesperanza aprendida de Thor, y que me parece que es, bueno, quedo viendo el nombre del, no, es Martin Seligman el que la resolvió. Bueno, continuando con la lectura, volviendo al tema de desesperanza aprendida de Martin Seligman. Bueno, segundo lugar, proponen que se deben desarrollar estudios posteriores sobre la exploración de los procesos de comunicación desde la perspectiva del acosador o un abordaje desde los grupos de trabajo donde se generan casos de acoso laboral. En ese aspecto se resalta la importancia de poder conocer los procesos los procesos comunicativos que se dan entre la víctima y el acosador. Entonces, aquí el autor enfatiza mucho el tema comunicativo, de interacción entre las partes lingüísticamente, y tiene que ver qué fue lo que pasó, por qué esa comunicación se volvió agresiva. Entonces, hacer un estudio. Eso ya sería en un caso de situación de técnica que se ve post a la situación de acoso laboral. Tercer lugar, sugiere que se puede emplear técnicas de simulación para evaluar las respuestas de las personas frente a las situaciones de acoso. Esto puede ser también un taller preventivo, técnicas de simulación, en el que a las personas se le asigna un rol y una situación ficticia y se revisa cómo la persona se va a desenvolver en dicha situación ficticia. Entonces, esto puede emplearse para poder ayudar a las personas, a los trabajadores de la organización a asumir y reconocer la importancia, primero del respeto, segundo de la solidaridad y de demás valores de índole social y de índole organizacional que permita evitar dichas actitudes de acoso entre compañeros. Y finalmente los autores destacan la importancia de la comunicación en la prevención y resolución de acoso laboral y sugiere que las organizaciones deben trabajar en la mejora de la comunicación en el trabajo para prevenir el acoso laboral. Listo. Colocamos aquí unas categorías. Interrupción, distorsión o rotura comunicación es la categoría, y el indicador es de formación del lenguaje. Descalificación y desacreditación en la categoría, e indicadores de desprecio hacia las iniciativas, ideas o propuestas. Otra es evaluación parcial, injusta y malintencionada de su trabajo o resultados. Sigue categoría de denigración e insinuaciones hostiles. Indicador, mirada de rechazo y desprecio, evasión de contacto visual. Y por último, de categoría de reputación personal, el indicador sería crítica y ataques sobre su vida privada, religión, familia y costumbre. Por ahora dejamos el video acá y luego que continuaremos.